En este video les mostraré la mejor guía de optimización para Fortnite Remix. Como sabrán, ya se acaba de cumplir una semana desde que salió la nueva temporada y he visto muchos comentarios en mi anterior video de que mucha gente le ha ido mal o simplemente no le va estable esta temporada, así que por eso les traigo este video. Pero antes de empezar, agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 80,000 suscriptores. Mi meta de este mes es llegar a los 90,000. Yo sé que falta mucho todavía, pero yo sé que podemos llegar. E igualmente, gente, si van a comprar el pase de batalla, agradecería mucho que lo comprarán con el código de Crix en la tienda de Fortnite. De verdad no saben cuánto me apoyan. Y ahora sí, gente, para no hacerlo más largo, vamos a empezar de una vez. Así que bueno, gente, ya estamos aquí dentro de la lobby de Fortnite. Lo primero que vamos a hacer será hacer unos ajustes en las configuraciones gráficas de Fortnite. Así que bueno, gente, ya que estamos aquí dentro de las configuraciones, aquí vamos a hacer todos los cambios. Bueno, gente, lo primero que vamos a mover será el modo ventana. Lo más probable es que ustedes lo tengan así en pantalla completa y así lo vamos a dejar. Yo en mi caso lo tengo siempre en pantalla completa en ventana, ya que a veces cuando grabo tengo que hacer cortes, igualmente cuando hago directos. Yo en mi caso a mí me gusta jugar más en pantalla completa en ventana, pero yo les recomiendo que ponga mejor pantalla completa así solo. Esto nos ayuda mucho con el tema del delay, ya que cuando lo tengamos en pantalla completa pues nos disminuye mucho más. Igualmente aquí en resolución probablemente tú tengas la más alta que te permite este juego. En mi caso yo tengo la de 1090 x 1080, pero bueno, en esta optimización estamos intentando tener los máximos FPS posibles. Por lo tanto, si a ti te deja poner una resolución mucho menor, pónganla. En mi caso a mí me deja poner la de 1280 x 720. Créanme que la resolución es un factor muy importante para tener más FPS y tener mejor rendimiento. Límite de frecuencia de imágenes, algo que siempre digo en mis videos es que nunca lo pongan así en ilimitado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una PC de bajos recursos, a la hora de poner los FPS en ilimitado, cuando estemos dentro de partida, todos los componentes como la CPU, la memoria RAM, la GPU y así, van a empezar a elevar su uso hasta el 100%. Y bueno, todos sabemos que cuando elevan su uso al 100%, todo empieza a crashear, a dar tirones. E incluso a mí en su momento me llegaba incluso hasta cerrar el juego. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo que pongan una cantidad que se les mantenga estable, que siempre se les mantenga en 30, 60 o 120 FPS. En mi caso a mí siempre se me mantiene en 144, entonces yo siempre lo dejo así. Y yo sé que en este video estamos intentando tener los máximos FPS posibles, pero de nada sirve tener muchísimos FPS y que no sean estables. Por lo tanto, pues hacemos estas configuraciones. Así que bueno, gente, ahora vamos a irnos al modo renderizado. Y bueno, yo lo tengo en DirectX 11, ya que a mí me gusta jugar más así, la verdad, pero ustedes pónganlo en modo rendimiento, por favor. Incluso aquí mismo te dice, rendimiento es un modo que ofrece mejoras de rendimiento bastante significativas al deshabilitar la mayoría de funciones de renderizado para disminuir el uso de memoria y aligerar la carga de la CPU y la GPU. Hasta el mismo Fortnite lo dice, amigos, ustedes usen el modo rendimiento para que les funcione mucho mejor. Vuelvo y repito, yo uso más que nada el modo de DirectX 11, ya que a mí me gusta jugar mucho así, pero en este caso vamos a ponerlo en modo rendimiento. Y ahora, gente, aquí en el apartado de gráficos, esto ya es nada pues más personal, ya esto ya es más a tu gusto. Si quieren pueden ponerle brillo 150, en contraste de la interfaz ponerlo esto en 1,01 y ya está, eso es todo lo que haríamos. Ahora vamos a calidad gráfica, que esto es lo que nos importa mucho, ya que aquí es donde configuraremos más sobre el tema del rendimiento. Bueno, como yo estoy en DirectX 11, igualmente si ustedes están en modo rendimiento va a ser lo mismo. Y bueno, gente, para tener muchos más FPS simplemente es poner todo en bajo, sombras en bajo, reflejos en bajo, distancia de visión en bajo, texturas en bajo y efectos igualmente en bajo. Así de fácil, amigos, así pues aumentaríamos muchísimo los FPS. En todo caso que tú seas un jugador competitivo, yo te recomendaría que pongas la distancia de visión en épica. Y ojo, también si estás en modo rendimiento, lo de las mallas igualmente tenerlas activadas. Eso que les acabo de decir les ayudará muchísimo a la gente que juega en competitivo. Pero bueno, gente, no solo vamos a dejarlo así en bajo. Aquí en resolución 3D yo recomiendo que esto no lo dejen así en 50. La resolución 3D es la resolución del juego. Entre más baja sea la cantidad de resolución, más pixelado se va a ver el juego, y entre más alta sea la cantidad, pues mucho mejor se va a ver el juego. Así que bueno, gente, les voy a hacer una prueba de cómo funciona esto de la resolución 3D. Así que bueno, gente, ya estamos aquí dentro de partida y bueno, como podrán ver, tengo la resolución 3D al 100%, por lo tanto así se ve el juego. Pero ahora si yo lo bajo a un, no sé, 5%, si le doy en aplicar, como podrán ver, ahora el juego se va a ver así, se va a ver todo pixeleado. Nos va a aumentar el rendimiento de los FPS, sí. Nos va a empeorar la visión también. Así que lo que yo recomiendo es que pongan una cantidad arriba de la mitad. No sé, pueden poner 60, que bueno, con 60 se va a ver así el juego, se va a ver un poquito pixeleado, pero pues ya se va a ver mejor, se va a poder distinguir mejor los enemigos. Pueden poner 70, 75 por ahí. 75 yo creo ya sería lo máximo, ya que con los 75 pues así se ve el juego, se va a ver un poquito mejor igual, pero igualmente les va a funcionar muchísimo. Y listo, gente, ya terminamos de configurar lo que vendrá siendo todo este apartado de video. Ahora, gente, vamos a irnos al apartado de acá del engranaje y vamos a bajar hasta el apartado de repeticiones. Probablemente ustedes tengan estas 4 opciones activadas, pero lo que vamos a hacer es desmarcar estas 4. Las repeticiones te graban toda la partida de Fortnite y te la guardan en una carpeta ahí mismo dentro de Fortnite. Y bueno, ¿qué pasa? Estas repeticiones, aparte de quitarte rendimiento, te quitan almacenamiento. Y bueno, rendimiento, ¿por qué te quita? Porque básicamente es como si estuvieras grabando pues un gameplay, por decirlo así. Estas repeticiones
les digo en serio, te quitan hasta 20 FPS. Así que bueno, yo les recomiendo que si es que no las usan, las quiten. Y listo, gente, ya terminaríamos de optimizar lo que vendrá siendo Fortnite. Como podrán ver, actualmente voy a 144 FPS estables. Que bueno, vuelvo y les repito, es muy importante que estén estables siempre sus FPS. Y que obviamente pongan una cantidad que se les mantenga pues igual, estable. Y ahora, gente, si quieren tener el pasto así como yo lo tengo, como podrán ver sin textura, simplemente lo verde, para el siguiente paso les voy a enseñar algo llamado Game User Settings. En el Game User Settings podemos cambiar muchísimas cosas de Fortnite, por decirlo así, de forma pues interna, por decirlo así. De verdad, el Game User Settings les va a ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento. Así que bueno, gente, les preparé un Game User Settings totalmente optimizado para obviamente mostrarlo en este video. Así que nos vamos a ir acá abajo a la descripción. Ya que ya hemos entrado al link, como podrán ver, aquí estará el Game User Settings. Simplemente le vamos a dar acá en Subscribe to Channel y en automático los mandará a mi canal. Lo que tendrán que hacer será suscribirse. Y ahora, gente, si volvemos a la página, ya nos desbloqueará el link. Simplemente entramos y ya. Los mandará a una nueva página de Mega y simplemente tendremos que descargar el archivo. Y listo, gente, como podrán ver, aquí ya tendremos el Game User Settings optimizado. Ahora, gente, lo que les voy a enseñar ahora tendrán que poner mucha atención para que no tengan ningún error y así. Así que bueno, gente, simplemente ya que tengamos el archivo, lo vamos a extraer y nos va a mandar esta nueva carpeta en la que aquí adentro estará el Game User Settings optimizado y una nota importante. Ahí ahora, gente, ya tenemos el Game User Settings optimizado. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al Game User Settings original para reemplazarlo por el nuevo. Para eso en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y nos abrirá esta nueva ventana. Aquí vamos a poner porcentaje local app data porcentaje. Una vez pues lo vamos a dar en continuar y nos abrirá esta nueva carpeta. Lo que tendrán que hacer será buscar la carpeta que diga Fortnite Game. Vamos a entrar, vamos a darle a Save It, Config, Windows Client y ya estará. Si buscamos aquí, como podrán ver, aquí estará el Game User Settings original. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, este archivo de Game User Settings vamos a mandarlo al escritorio directamente, no lo borren, para que lo tengan como, por decirlo así, de reemplazo. Si es que no les gusta el nuevo Game User Settings, pues simplemente vuelven a poner el anterior y ya estará. Y ahora, gente, vamos a abrir la nueva carpeta del Game User Settings y el nuevo simplemente lo arrastramos hacia esta carpeta y ya estará. El procedimiento es algo bastante fácil. De mientras, el Game User Settings antiguo lo podemos poner acá en la carpeta. Y listo, gente. Ahora les voy a enseñar algunas de las cosas que te desactiva este Game User Settings. Más que nada te voy a enseñar las cosas más importantes. Pero antes que nada, vamos a darle clic derecho a propiedades y en la casilla de solo lectura hay que checar que la casilla esté desmarcada. Si está así marcada, desmárquenla y ya estará. Aplicar aceptar y ya estará. Y ahora, gente, ya estamos dentro del Game User Settings, que pues bueno, como podrán ver, es un blog de notas. Así que nada, les voy a decir todo lo que te desactiva este Game User Settings. Obviamente para tener muchos más FPS. Lo primero que te desactiva es esto llamado B-Motion Blur, esto llamado Visual Grass, Views Nanit, esto igualmente te lo pone en false, estas cuatro opciones te las pone en 0, Ray Tracing igualmente esto te lo pone en false. Si bajamos un poco más en Views by Sync igualmente te lo pone en false, Views Dynamic Resolution igualmente en false. Y ahora, gente, ya llegamos a un apartado muy importante que vendría siendo estas cuatro opciones, que serían las resoluciones. En el Game User Settings también podemos poner resoluciones personalizadas, o sea resoluciones inventadas, por decirlo así. No inventadas al 100%, pero pues ya me entienden. Pero siguiente, aquí podemos poner incluso resoluciones estiradas para tener más FPS y así. Aquí en pantalla les estaré dejando muchísimas resoluciones que yo recomiendo que pongan aquí en este Game User Settings. Y nada, por ejemplo, si queremos poner la de 800 por 600, simplemente aquí borramos estas. Aquí ponemos 800 por 600 y listo. Igualmente aquí abajo hacemos el mismo procedimiento, borramos esto, ponemos 800 por pues 600 y listo, gente. Y ahora, gente, si bajamos un poco más, este apartado será como que las configuraciones gráficas de Fortnite, pero pues aquí las podemos cambiar internamente. Por ejemplo, aquí está la resolución de calidad, está en 75, igualmente la distancia de visión aquí está y todo lo demás. Y listo, gente, ya terminamos. Si hicimos algún cambio es muy importante darle acá en archivo, en guardar y ya podemos cerrar el Game User Settings. Les voy a decir dos cosas muy importantes que mucha gente comenta en los videos y les digo en serio, gente, es muy importante que vean todo el video hasta el final, ya que mucha gente pues se salta algunas partes y al final en los comentarios terminan comentando cosas que en el video dije su solución, ¿me entienden? Pero pues bueno, gente, la primera cosa que les quiero decir es que el Game User Settings, a la hora de que entren a Fortnite, probablemente les vaya a quitar el sonido del juego, no van a escuchar nada por los audífonos. ¿Qué hacemos? Pues bueno, simplemente nos vamos a configuraciones, a las configuraciones de audio y en la salida de audio simplemente ponemos nuestra salida predeterminada y ya estará. Eso simplemente será todo, ya con eso será arreglado eso. Y con el tema de las resoluciones, si es que tienen algún problema y no se les pone al 100% la resolución, en el apartado de propiedades del blog de notas pueden probar con la casilla desmarcada y con la casilla marcada y chequen si ya no tienen el problema o no.
no. Y listo, gente, eso sería todo que pues tendría que comentarles. Ahora, gente, para el tercer paso de este video les voy a enseñar un programa que en serio les va a ayudar muchísimo a más que nada optimizar su PC igualmente. Este programa se llama Optimizer y lo he traído en anteriores videos en mi canal y les digo en serio, este programa les va a funcionar muchísimo. Podría decirles que es el programa más completo para optimizar tu PC. Así que bueno, gente, vamos a irnos a igualmente acá abajo en la descripción de este video. Ya que ya hemos entrado, los mandará a esta nueva página. Simplemente aquí lo vamos a dar en Optimizer 16.7 y ya lo descargamos. Y listo, gente, ya que tengamos aquí el archivo, simplemente lo abrimos y empezamos a hacer toda la instalación del programa. Ya como podrán ver, se va a ir instalando. Y bueno, gente, ya que estemos aquí dentro del programa, como podrán ver, aquí nos aparecerán muchísimas opciones. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que hace este programa? Pues bueno, este programa te desactiva algunos servicios de Windows de forma obviamente automática, para que no lo hagamos nosotros de forma manual. O sea, que simplemente con un clic ya estaríamos desactivando todo. Pero sí, gente, ustedes probablemente tengan todo esto desactivado, o bueno, así con la casilla desmarcada, por decirlo así. Pero amigos, ustedes van a copiar esta misma configuración que yo tengo. Les digo en serio que es la mejor configuración que pueden tener para optimizar al máximo su PC. Una de las cosas que estamos deshabilitando sería todo el tema de las telemetrías. Igualmente estaríamos deshabilitando la limitación de la red. Esto nos importa muchísimo, ya que a veces la PC limita incluso nuestro internet. Entonces lo que hace pues es deshabilitar esa limitación. Igualmente habilita ajustes de rendimiento y así. Y ahora, gente, vamos a irnos acá donde dice Windows 10 e igualmente van a copiar toda esta misma configuración que tengo aquí. Por ejemplo, estaríamos deshabilitando aquí los servicios de telemetría, deshabilitaríamos Cortana, mejoraríamos la privacidad, desactivaríamos también la telemetría perimetral. E igualmente aquí en juegos de azar, esto yo lo hice más que nada a gusto personal. Yo no quiero tener el game bar activado y los demás pues sí. Así que si ustedes quieren desactivar los tres o quieren desactivar los dos y habilitar el modo de juego, pues pueden hacerlo. Yo en mi caso simplemente voy a deshabilitar el game bar y ya estará. Y listo, gente, igualmente ustedes pueden checarse a detalle qué es lo que están desactivando. Y si no les gusta lo que están desactivando, pues simplemente no marquen la casilla y ya estará. Amigos, igualmente este programa tiene muchísimas cosas más que ver. Así que si quieren que en la siguiente optimización me meta mucho más a detalle con este programa, en este video tenemos que llegar a los 1000 likes. Yo confío en ustedes y yo sé que podemos llegar. Así que nada, gente, para aplicar los cambios simplemente le vamos a dar acá donde dice reiniciar para aplicar los cambios. Lo que va a hacer es reiniciar la PC, así que pues bueno, yo recomiendo que cierren todos los programas para que pues hagan ese reinicio. Listo, gente, ya terminaríamos con la optimización del día de hoy. Ya con lo que les mostré en este video, ya podrán jugar Fortnite muchísimo mejor. Igualmente, si quieren aprender a cómo optimizar aún más su PC, les recomiendo ver el video que está aquí en pantalla. Es un videazo que en serio recomiendo que vean. Así que nada, gente, suscríbanse al canal para llegar a los 90,000 suscriptores. Y nada, soy de Chris y nos vemos en el siguiente video.